seguimiento al Evangelio de Juan. Decíamos que Juan nos muestra cómo es Jesucristo, su ministerio, el amor que Él tenía para con nosotros y para contra todos, todo. Ahora sí que, y el amor que quiere que nosotros tengamos para con nuestro hermano y semejante. Porque dice la palabra, no, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y ama a tu hermano y semejante como a ti mismo. Y si alguien me cae mal, hermanos, oren a Dios, diga, Padre, quítame este rechazo que siento por mi hermano. Y verán que se lo quita y al rato ya nadie les cae mal. A mí poca gente, a veces que, siento eso, oro y se me quita. Yo no soportaba a mi patrón, nada más de verlo yo quería como... Sí, y se me fue, sí, porque por las acciones que tiene luego. Pero luego se me fue quitando. Y ahora hasta Dios ya lo cambió, ahora ya es diferente. Entonces, oremos por aquellos que nos caen mal, y por nosotros, para que se nos quite eso y para que aquellos empiecen a conducirse correctamente y verán el cambio. Eso es todo. Dios así va haciendo una transformación. Él en las enseñanzas, en nuestra forma de vivir, va formando un todo coherente para que el mundo vaya siendo transformado de acuerdo a su voluntad. Porque su voluntad es perfecta. No es que Dios quiera, tenga capricho y diga, no, van a hacer mi voluntad. No, es que su voluntad es vida. Su voluntad es la perfecta. El que vive fuera de la voluntad de Dios sufre. Sufre porque uno se tuerce. Pero el que vive conforme a la voluntad de Dios vive feliz. Amén. Amén. Bueno, empecemos a leer. Y Jesús se fue al monte de los olivos, por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. ¿Qué fue el Señor Jesús? ¿Qué fue a hacer al monte? A orar, exactamente. ¿Cuántas horas oraba? Oraba horas, no así nada más una probadita, no, él oraba horas, a veces toda la noche. ¿Por qué? Porque estaba llevando un ministerio muy importante para salvar a toda la humanidad. Él tenía que estar bien conectado a Dios, él no se desconectaba como nosotros, que al rato ya me voy a la playa y me olvido y ando por ahí con el ojo suelto. No, él andaba a lo que venía. Iba al monte de los olivos y hacía su oración, pedía dirección, pedía la unción. A veces iba ahí a recargarse, hermanos, porque él se vaciaba de poder. Vamos a leer un poco. Donde dice Lucas 6, a ver, busca Lucas, Rosy, por favor, 6, del 12 al 16. 12. Y sucedió que en aquellos días Jesús salió al monte a orar, y allí pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando amaneció, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Ahí. A ver, toda la noche, ¿para qué? Para tener dirección y saber a quiénes de sus seguidores iba a elegir como apóstoles. El Señor le habló en la noche y le dijo, mira, quiero a Juan, quiero a Pedro, quiero a todos. Y así como él procedía, nosotros debemos proceder. Si vamos a llevar a cabo un servicio, digo esto porque al rato van a llegar a eso. A estar enseñando, tienen que pedir la dirección de Dios. O ahorita mismo, si van a hacer algo, Padre, primero, ¿cómo le hago? Un trabajo, lo que sea, siempre tenemos que depender de Dios. No podemos vivir independientes de Dios, ¿no? Es fracaso seguro. Hay mucha gente que ven que tiene millones y millones, pero esa gente está seca, hermanos. Esa gente no es feliz. Esa gente iba rumbo al lago de fuego, van a ser quemados porque es uno desecho. Cuando uno permanece en el pecado, somos desecho, que tiene que ser quemado, decía Cristo. Es como la hoja que cae del árbol, se seca y es quemado en el lago de fuego. Ahí va a acabar Satanás y todos los que no nos alineamos a la voluntad de Dios. Entonces, hay que vivir la voluntad, hay que estar buscando del Señor. Y así, él iba al monte a tener una intimidad con Dios. Nosotros aquí no tenemos un monte, pero tenemos una habitación. Saco al niño por allá, yo voy a estar solo aquí 1 hora, 2 horas. Y si hay ayuno de oración toda la noche, ¿verdad?
De veras vamos a llevar un ayuno. Quiero que oren por nosotros para que nosotros podamos llevar un ayuno. ¿Sí? 5, vamos a hacer los que vamos a llevar un ayuno. Quiero que oren por nosotros para que podamos llevar a cabo ese ayuno. Porque vamos a estar orando a las 3:30 de la mañana, temprano. ¿Mandé? Nosotros lo vamos a hacer desde el lunes, ¿verdad? Empezamos. Pero quiero que ustedes oren. ¿Por qué? Porque es necesario que haya respaldo de todo el pueblo hacia aquellos que le estamos enseñando, para que Dios nos dé más revelación, para que Dios nos afirme y ustedes sean alimentados y crezcan, y al rato también estén sirviendo al Señor, porque tenemos que tener una visión larga. Aunque uno ya tenga muchos años, hermanos, el Señor es poderoso. Al rato van a estar aquí parados dando la palabra. Sí, en serio. A ver, no lo creo, es que ya pasó mucho tiempo, ya no creo que yo pueda. Sí puede uno. Entonces, pero bueno, el Señor aquí nos enseña a que es necesario permanecer en oración. Es indispensable la oración, es una plática con Dios, es para pedir dirección, es para llenarnos de la unción. Él cantaba himnos también, él alababa a Dios igual, así como le hacemos, él hacía todo eso. Él nos lo vino a dejar de ejemplo. Todo lo que él hacía tenemos que hacer para poder prosperar, para que ustedes anden llenos de unción y no caigan en la tentación, en las trampas del diablo, que cada rato a través de la gente, donde vamos, nos está tendiendo trampas. Entonces, vamos a aplicarnos, hermano. Él iba ahí para orar, para tener mejor comunión con Dios, su Padre, para recibir la llenura del Espíritu Santo, para recargarse del poder de la unción. Jesús oraba en el Espíritu. Hay que orar en el Espíritu, porque si oro en el alma soy un religioso. Hay que buscar orar en el Espíritu. Ustedes solamente empiecen a orar creyendo que el Espíritu Santo va a participar, y cuando voy a la mitad de la oración, a veces, porque si mucho tarda, ya está hablando el Espíritu Santo. ¿Sí? A veces ya estoy diciendo cosas que ya no son mías, son del Espíritu Santo. Entonces, así se ora en el Espíritu. De lo contrario, nosotros no vamos a trascender, porque la oración en el alma es del católico, de la gente que vive pura religión. Nosotros en sí hacemos un culto y todo eso como el religioso, pero la diferencia es que nosotros tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es el versículo del flujo de sangre de la mujer? Es que yo los había apuntado, pero se me fue. Lucas y 2 Marcos. Bueno, hermanos, Cristo nos enseña en este pasaje que es indispensable la oración. Como él estaba ejerciendo un ministerio, tenía que enseñar, tenía que liberar gente, él tenía que estar en comunión con Dios en todo momento. Les digo, noches enteras orando para que Dios le diera dirección. A veces horas para que ser lleno del Espíritu Santo y tener que darle al pueblo. Llegaba y sanaba a la gente, levantaba hasta muertos, por esa unción tan tremenda, por esa comunión que él tenía. Él nos pone el ejemplo. Gente que no es de oración, que anda afuera, va a andar seca, fría, hermanos. Cuando nos conectamos al Espíritu Santo a través de la oración y leemos su palabra, Dios, el Espíritu Santo, derrama de su unción, hermano. Es Lucas 8:43. A ver, léenos Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo su patrimonio, pero no había podido ser sanada por nadie, se acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto, y su flujo de sangre cesó de inmediato. Amén. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y al negarlo todo, Simón, Cefas y los que estaban con él le dijeron: Maestro nuestro, las multitudes te oprimen y te apretujan, y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero él les dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta de que me emanó poder de mí.
En otro lado dice, salió poder. Entonces, al ver la mujer que no había pasado inadvertida, se acercó temblando, cayó postrada frente a él y dijo ante todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo había sido sanada inmediatamente. ¿Por qué inmediatamente ella sanó? Porque Cristo iba lleno de unción. ¿Y por qué les digo que iba a recargarse a la montaña? Porque él se descargaba todo el día. Ministren una hora o 2 horas. Van a ver cómo acaban secos, así como que ya no pueden orar. Es un testimonio también de los grandes de la fe, que hacen congresos, cuando llegan a su casa se sienten secos. ¿Por qué? Porque la unción va escapando, escapa el poder. Y una vez aquí me pasó, cuando empecé a orar, oré como por 5 o 6, pues era pequeñito, yo empezaba. Y cuando llegué con Lulú, así con la hermana Lulú, si la conocen, se me fue el poder. Ya no tenía que decir nada, me sentía vacío, seco. Y después ya no puede uno ni orar porque se vacía completamente. Entonces Cristo sabio, él iba terminando las noches, vámonos al cerro. Allá se quedaba, allá oraba toda la noche a veces para recargarse de la unción. Entonces nosotros, por eso es que debemos orar temprano. ¿Por qué la Biblia dice que temprano? Para que todo el día anden llenos del Espíritu Santo y no caigan en el pecado, en la tentación. Cuando uno está con el Espíritu Santo hay fortaleza, puede vencer cualquier tentación, se apercibe, el Espíritu la percibe de cualquier trampa del enemigo. Por eso temprano, a la hora que 5 o 6 de la mañana, ya debemos estar dando gracias a Dios, adorándolo, principalmente adorarlo. Él ya sabe lo que necesitamos. Es poco pedir para nosotros, no debemos andar pidiendo tanto. Lo que debemos hacer es orar, adorar, y Él ya sabe lo que necesita. Eso nos empieza a dar. Claro, a veces sí hay que declararlo para quebrar los argumentos del diablo, pero hasta ahí. Pero nosotros lo que más debemos hacer es adorar a Dios y pedirle dirección. Pero es temprano para que todo el día anden recargados. Es como el celular, lo uso todo el día y en unas 2 horas yo creo que se apaga. Así nosotros. Entonces, Cristo ahí nos está enseñando que es necesario que estemos bien recargados del Espíritu Santo, porque Él enfrentaba cosas tremendas. Ahorita vamos a seguir leyendo y vamos a ver cómo Él tenía una sabiduría tremenda por el Espíritu Santo. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Lo estaban poniendo a prueba. En aquel tiempo escrito estaba que cualquiera que quebrantara la ley irremisiblemente, dice la Biblia, era sentenciado a muerte. Cristo estaba entre la espada y la pared. ¿Cómo salva a esta pobre mujer de estos asesinos? Porque es lo que se habían convertido los maestros de la ley, en unos asesinos. Ellos no cumplían ni con la ley. Querían que la gente la cumpliera, pero ellos no. Ellos andaban haciendo toda clase de anomalías. Procuraban ganar dinero, procuraban ver a quién le doy. Es lo que hacían. Porque querían que se hiciera su voluntad. Ellos no buscaban la voluntad de Dios. Entonces, el Señor tuvo que operar en la sabiduría, en el don de la sabiduría. Aquí también se les están enseñando los dones para que aprendamos a usar los dones. Él dice que se puso a escribir, así como haciendo tiempo para pensar. ¿Qué les digo a esta turba? Iban muchos ya para apedrear a la mujer. ¿Y qué hizo? Se puso a escribir. Por ahí ahora vamos a seguir leyendo. Dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué respuesta?
una respuesta sabia. Dio en el blanco. ¿Por qué? Porque todos tenían pecado y querían juzgar a la otra porque era adulta. Y nada más llevaban a la pura mujer, no llevaban al hombre. Y estaba escrito que llevaban a los dos. Y el Señor Jesús, pero el Señor Jesús, para no quebrantar la ley, él estaba buscando una manera de disuadirlos para poder salvar a la mujer y salvarse a sí mismo. Y con esas palabras, el que tire la primera, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, con eso los acabó. Porque tenía el don de la sabiduría, hermanos. Así debemos, y él no era como nosotros que apenas nos dicen algo y ya estamos hablando, no, él tardaba en contestar. Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para hablar, dice pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Él tranquilo, pasivo, se dio su tiempo, pensó y ejecutó la palabra. Y todos se fueron yendo uno a uno. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer estaba en medio. Por tanto, cada uno de ustedes, amados hermanos míos, sea presto para escuchar, tardo para hablar y tardo para la ira. Así es, él usaba la sabiduría. El que escucha es sabio, hermanos. Cuando estén platicando con alguien, estamos aprendiendo de Cristo, como él decía. Cuando estén platicando con alguien, primero escuchen, ya después hablen. Y el que habla al último es el que siempre calla a los demás, porque ya observó, ya se dio cuenta cómo está todo. Dice, es esto. Él da solución a todo el tema, que ya llevaban a veces una hora, y aquí sucedió una vez. Y ya, como a la hora que él estaba callado contesta, dice, háganle así. Dice, pues sí, ¿verdad? De veras, porque uno se acalora, empieza a turbarse, ¿no? En su mente cuando está alegando, porque no sabemos ni platicar. Aquí una vez Alberto, estábamos hablando de un señor que necesitaba, hijo, pero esta a mí no me alcanza. Ahí estábamos, oiga, lo hacemos así, como media hora ahí analizando, y dice aquel, no hay problema, hagámosle así, dice, yo voy a poner esto y ustedes así, no se presionen. Ya estaba resuelto el problema y nosotros estábamos ya hasta enojados. Entonces, es así como Cristo procedía, Cristo era sabio. Bueno, el Señor estaba entre la espada y la pared, sin embargo, usando el don de la sabiduría, los aplacó con un argumento poderoso y salvó a la mujer y se salvó a sí mismo. Y cuando escribió en el suelo, yo digo que era para darse tiempo para pensar, pero puede ser que estaba escribiendo Jeremías 17:3. A ver, léeme de Jeremías 17:3, por favor. Santiago 1:19, a ver, léenos Santiago 1:19, porfa. Dice, la esperanza de Israel en Jesús, en el Señor, todos los que te dejen serán avergonzados. Los rebeldes serán escritos en el polvo. Pues estaba escribiendo en el polvo, ¿no? Del Señor, manantial de aguas vivas. Hasta ahí. Estaba escribiendo en el polvo él. Se estaba cumpliendo la profecía de Jeremías. Porque aquella gente no solamente rechazaban a Dios, sino que querían matar a su hijo. A él lo querían matar. Si ha errado, ahí lo matan, lo apedrean. Entonces él no podía estar contra la ley. Ahí en Hebreos dice que aquel que quebrantaba la ley era irreversiblemente muerto. No lo podían perdonar. Entonces ahí se estaba cumpliendo la profecía contra aquellos israelitas que andaban totalmente endemoniados, porque no se puede decir otra cosa. Ya no era tanto la ignorancia, andaban endemoniados y lo querían matar, a como diera lugar, por eso le tendían trampas. ¿Por qué? Porque la profecía estaba cumpliéndose en estos hombres al rechazar al Señor y querer matarlo. Pero a ver, vamos ahora al pecado de la adultera. Ahí sí aguas, porque dice la palabra que los adúlteros y fornicarios no entrarán al reino de Dios. Y si la sombra profética sentenciaba muerte, ahora estamos ya en un tiempo de gracia. Vemos que Jesús le dijo a la adúltera, a ver, vamos a leer.
Dice, enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué es lo que debe hacer el que cayó en un pecado de esos? Renunciar y no hacerlo más, porque estamos en un tiempo de gracia. Pero como en la sombra profética es sentencia de muerte, puede ser que si yo llego a morir en adulterio, puede ser que se me aplique la muerte, que sea yo separado del Espíritu de Dios y que vaya uno al lago de fuego, se pierda la salvación. Entonces esos pecados se quedan en el cuerpo, de por sí dice la Biblia. O sea, son pecados muy graves. Entonces debemos tener mucho cuidado y renunciar a todo lo que sea. A veces... yo he visto que a veces hay gente que se enamora tanto que dicen... Yo una vez le predicaba a una mujer que quería mucho a mi patrón. Le digo, ¿por qué no dejas de andar de adultera y sabes que tiene su esposo y te pegas a Dios? Porque me dijo que había estado con cristianos. Le digo, ¿por qué no seguiste? Es que me salí. No aprendiste. Le digo, mira, esto que andas haciendo está muy mal. Si vieras cómo llora esa señora, le digo, de que te ve ahí en el carro afuera de su casa. Todavía iban hasta su casa, ahí se quedaba. Le digo, comprende eso, deja eso y busca a Cristo. Ay, no, dice, ¿qué crees? Yo quiero tanto a este hombre que lo prefiero a él. Ya ni le hablé más. Bueno, pues es tu decisión. Prefirió al amado que tenía ahí, al amante, que a Dios. ¡Qué bárbaro! Le digo, no, pues tú sí que estás descerebradita. Pero bueno, así quedó. Ojalá y algún día recapacite, ¿verdad? Pero no, yo podré querer mucho a alguien, pero si es necesario renunciar, tengo que renunciar. Porque le dijo, vete y no lo hagas más, no peques más. Si yo lo sigo haciendo, estoy en un grave problema. Digo esto porque los pecados son terribles. Aquí en 1 Corintios 6, 9, 10, ¿puedes leer eso? 1 Corintios 6, 9, 10. O sea, aquí vamos aprendiendo muchas cosas para que no vayamos a caer en la trampa del diablo, porque a veces uno se lo acomoda re bien. Yo, por ejemplo, yo vivía así nada más juntado, y no, es 1 Corintios 6, 9, 10. ¿O no saben ustedes que los inicuos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los depravados, ni los que se echan con varones, ni los ávaros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Exacto. O sea, esto lo dijo Pablo a Corinto, porque ahí en Corinto había mucho como libertinaje. La mujer allá mandaba al hombre. Hubo en la ciudad de Corinto, ahí la mujer andaba en los cabarets, andaba por allá bailando y los hombres en su casa sirviendo. Eso fue lo que, según la historia, ellos movían ahí todo el asunto de... ellas eran las patronas en la casa. Iban y fornicaban, tenían sus dioses y ahí hacían orgías y el hombre se tenía que quedar en la casa, hacer la limpieza, ¿sí? Y por eso él les dijo que eso era adulterio y por eso les mandaba estos mensajes fuertes a ellos, porque ya eran cristianos y todavía lo hacían. Entonces en Corinto estaba tremendo eso de la fornicación y todo. Uno es más, cuando se casa uno con una mujer, debe uno de casarse, o con un hombre deben casarse bien. ¿Por qué? Porque están en fornicación. O sea, un hijo de Dios no puede vivir así juntado nada más. Tiene que tomar en cuenta a Dios y a sus autoridades que puso en la tierra. O sea, debe uno casarse civil y hacerse presente delante de Dios para evitar ese pecado de fornicación. Porque sí, llega el momento que uno no hace caso, llega el momento que Dios habla y dice, me dejas eso, para pronto. Y ya cuando le dice, se siente re feo, se siente horrible cuando Dios lo reprende, que sí llega al caso. Entonces, hay que tener cuidado con los pecados porque eso hace que se atrase uno, se seca uno, como secando, empieza una regresión. Y el diablo empieza a poner un poder engañoso de que, no es para tanto, así. Y ahí se la lleva uno y hasta que se hunde. Al rato muchos se salen del evangelio y dicen, ya no quieren saber nada y se pierden.
Entonces es peligroso esto, ¿eh? Por ahí tengo otro testimonio, pero eso va a ser muy largo esto. Porque estas son obras de la carne, y si yo ando en la carne y no en el Espíritu, entonces estoy desobedeciendo al Señor, rechazando la vida nueva y poniendo en riesgo mi salvación. Hermanos, el Señor nos llamó a vivir en el Espíritu. Cristo nos lo enseñaba, era un hombre de oración, un hombre que andaba viendo hacer lo bueno siempre. Era positivo, era amoroso, procuraba el bien de los demás. Eso debemos hacer. El amor, hermanos, es el cumplimiento de toda la ley y los profetas. Si yo amo a alguien, jamás le voy a hacer daño, pero tiene que ser amor del cielo, divino. No el amor convenenciero, que lo quiero porque me da. No, el amor del cielo es muy diferente. A mí me lo ha manifestado también el Señor. Yo un día iba en el metro cuando llegó ese amor a mí. Llegó, o sea, más bien, empecé a ver a la gente con los ojos de Dios. Yo veía a todos con un amor, pero yo sabía que no era yo, no era mi corazón. Eran los ojos de Dios que sentían ese amor por la gente. Era algo tan chistoso que, ay, ¿qué es esto? Yo veo que hay alguien que lo está viendo, que los ama. O sea, yo sentía a Dios en mis ojos, para que me entiendas. Y yo buscaba así al más soberbio, porque había unos chavos, ya ve que están bien acá, y miran a los demás como perdonavidas, ¿no? Sí, yo los veía y yo sentía así en mis ojos un amor por ellos. No lo sentía aquí en mi corazón, lo sentía en los ojos ese amor, aún por ellos. Y yo decía, yo estaba iba divertido, por eso. Y buscaba ya al más feíto, y decía, este está hasta deforme. Dios es como una madre, está feíto, pero está graciosito, dice yo. Sí, uno le busca. Así es el amor de Dios. Entonces, Cristo nos está enseñando todo eso, que andemos en amor. Pidan el río del amor de Dios y van a ver qué hermoso. Yo he visto en los creyentes, cuando se mueve el amor de Dios, no, pues andan llenos del Espíritu Santo. Y así no voy a adulterar, así no voy a fornicar, por amor a Dios, por amor a mi hermano y por amor a uno, porque uno también se ama. Cuando ya tiene ese amor, nos amamos y nos cuidamos. Si no, hasta nosotros nos descuidamos, hermano. O sea, todo esto nos está enseñando el Señor Jesús para que aprendamos a vivir el Evangelio. La vida nueva es así, es en amor, es en sabiduría. Vean cómo a los de estos que querían matar a la adúltera, cómo los aplacó rápido con unas palabras, por la sabiduría. Y nosotros no sabemos hacer nada de eso. Apenas nos dicen y yo estoy enojado. Entonces, vamos a aprender, hermanos. Bueno, si caemos en ese pecado, tenemos que renunciar a ese pecado y no hacerlo más. La salvación está vigente, hermanos, está vigente mientras vivamos. Dios perdona todo pecado. El único que no puede conseguir el perdón es aquel que rechaza a Cristo. Ese sí nunca va a ser perdonado porque está rechazando la vida, está buscando la muerte. Fuera de Dios está la muerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les dijo él. Así que ese es el pecado más terrible, rechazar a Cristo, no creerle a Él. Pero los que estamos en Él somos salvos y nadie nos va a arrebatar esa salvación. Solamente perseverar y dejar y no andar en busca del pecado, sino que hay que huir del pecado, dice la Biblia. Porque si lo ando en busca del pecado, lo más seguro es que empiece una regresión y cuando menos sienta ya, yo mismo renuncio. Así pasa, uno mismo renuncia. Porque la salvación no se pierde tan fácilmente, solamente que uno lo renuncie. Jesús, la luz del mundo. Jesús es la luz de la vida, dice. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, es que literalmente Cristo traía la luz dentro de él. Dios es luz. Dios vive dentro de una luz inaccesible. Pero también traía el conocimiento de lo alto y nos estaba abriendo los ojos espirituales. Pero bueno, yo quiero que escuchen un canto de Ven a la luz para que se vaya entrando en su corazón la palabra.
porque por las emociones la música nos ministra también. Amén. Amén. Ven a la luz que te da Jesús. Ven a la luz que te da Jesús. Y vivirás allá con Él. Y para siempre tú no morirás. Y vivirás allá con Él. Y para siempre tú no morirás. Ven a la luz que te da Jesús. Ven a la luz que te da Jesús. Y vivirás allá con Él. Y para siempre tú no morirás. Y vivirás allá con Él. Y para siempre tú no morirás. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Amén. Bueno, mi Señor Jesús ahí estaba hablando en sentido figurado. Tenemos que aprender todo eso, ¿eh? Vayan, bueno, los que puedan, métanse a internet y vean lo que son los sentidos en que se lee la Biblia, ¿no? Sentido figurado, sentido literal, misterio, todo eso tenemos que investigarlo para que podamos entender la Biblia, si no, no la entendemos. Porque aquí Cristo no era una luz, así que venía, no, era un sentido figurado, era como la luz, porque nos traía el conocimiento de lo alto. ¿Amén? Sí, ya a mí me costaba mucho eso, pero ahorita ya conforme vamos leyendo ya me voy acostumbrando, ya puedo saber en qué sentido estoy leyendo la Biblia. Pero en internet está toda hora, hermano, ahí busco qué sentido figurado, qué sentido literal, y lo empiezo a aprender para que cuando lea no se aburran, porque yo me aburría porque no entendía nada, porque yo decía, y a veces la entendía mal porque no sabía en qué sentido estaba hablando. Todo eso es necesario para que avancemos, hermanos, ¿eh? Eso es, poco a poco va uno adaptándose. Jesús estaba hablando en sentido figurado, aunque literalmente dentro de él la luz de la vida y la vida misma estaba dentro de él. Cristo era como la luz porque el conocimiento que tenía de todas las cosas, y vino a enseñarnos por el conocimiento que tenía de todas las cosas. Vino a enseñarnos cómo vivir conforme a la voluntad de Dios, para que no vivamos en la ignorancia espiritual y que viene siendo como una ceguera, hermanos. El que no sabe es como el que no ve. Si nosotros no conocemos a Cristo, pues ¿cómo vamos a creer en Él? Pero aquí lo estamos conociendo para afirmar nuestra fe. Porque de hoy en adelante su vida debe ser, cuando van a orar, en un sí. Si no, mejor no oren. Yo he perdido mucho tiempo así que oraba y, hijo, ¿qué tal si no? A ver si ojalá. Dice. Un día me habló el Señor, me dice, quita el ojalá de ti. Quita eso. Dice que sí. Sí, estaba yo en una aprieta con una pintura que sale mi hermana, tú eres bien listo, hermano. Tú eres muy bueno, te va a quedar bien. Y yo veía que no, pues no. Y digo, ojalá, hermano. En la noche que me reprende el Señor me dice, quítalo, ojalá. Y quitó todos los obstáculos. Vi cómo se limpió todo y ya pude trabajar al otro día.
porque el diablo me estaba estorbando y yo con mi ojalá estaba dudando. Uno no debe dudar. Cuando ustedes están orando por alguien que está en peligro de muerte o algo, no dude ni un segundo, porque en una pequeña duda se pierde el milagro. Les digo, un día me iban a robar, ya me he quedado testimonio como 5 veces. Y ya estaba mi mochila, hasta la puse debajo de mis pies. Dije, aquí para que no la agarren, ya estaban quitando mochila, ya no estaban respetando nada. Y con las pistolas, y a ver su mochila. Y yo dije, creo ahora sí ya me tocó, Señor. En ese momento la mano ya iba hacia mi mochila. Pero dije, no, en el nombre de Cristo, no. Yo pensé entre mí. Luego, y pensando eso, se desvió la mano y se fue al otro. Así como, qué increíble. Yo vi cómo iba así y se fue así. Como si le hubieran dicho, deja ahí. Entonces, la fe es así, es muy delicada, muy sensible. Tantito dudan y ya no se hizo. Por eso pedimos y no se hace nada. No, es un hecho. Por eso hay que orar conforme a la Biblia, porque la Biblia es la voluntad de Dios. Y si estoy orando, lo que está escrito se va a cumplir. Lo que yo digo a lo mejor no, pero lo que está escrito se va a cumplir. Yo no debo dudar, porque además peco, porque si Dios dice que me va a dar, me va a dar. Él en su tiempo, pero me va a dar lo que necesita. Él me va a respaldar. Entonces, tenemos que ser así, no dudar, hermanos. Y así crecen en todo lo que emprendan. ¿Sí? En la congregación, en su casa. Si hay un incrédulo, empiecen a orar. Aquí ya andan al rato buscando de Dios. Yo he estado orando por mis hijas que pues se volvieron un poco atrás. Porque sí creen, sí leen la Biblia, pero no se congregan. Y ahora ya andan por ahí pensando, ¿dónde me congrego? Ora por mí porque quiero dirección. Y ahí están, ya solitos andan buscando porque he estado orando por ellos. Doña Gaby también anda ya ahora sí, ya dice, no, dice, sí es necesario. Y ella que se rechazaba, o sea, no le gustaba. Más bien no le gustaba, ella siempre ha amado a Dios, ¿no? Porque siempre ha buscado. Siempre, pero sí, a su manera. Pero no le gustaba y ahora ya oye música cristiana, ya oye lo que estamos enseñando aquí. O sea, yo veo el cambio en la gente cuando hay oración por fe. Al rato, si tienen fe, al rato Dios los va a levantar como intercesores. Y es una bendición, hermanos, ver cómo se va cumpliendo lo que ustedes oran. Bueno, porque el que no sabe es como el que no ve, dice, ¿no? Entonces hay que tener conocimiento. Pero además de esto, si hay una verdadera ceguera espiritual, ¿sí? Aparte de que ignoramos muchas cosas en lo espiritual, la gente vive ciega, hermanos. La gente vive sorda espiritualmente hablando. Su entendimiento está entenebrecido y por eso les hablo el evangelio, se los digo bien, así claro. Y no, como si no les hablara. Me dice un señor, dice, yo, ¿cómo vas a ver que tu religión es la buena? Hay miles, hermano. Le digo, mire, a usted Dios le va a comprobar directamente, le va a hablar que usted está en el camino correcto. Solo reciba a Jesucristo en su corazón y lea la Biblia y Dios le va a hablar. Dios le va a decir que está en lo correcto. Como que en ese momento él estaba en otro mundo, yo creo, porque no, las cosas no. ¿Cómo es esto que le estoy hablando tan claro y no me pude escuchar? Le digo, conmigo así lo hizo el Señor. Él me reveló que estaba en el camino correcto. Él se me manifestó, me habló, hizo milagros como señales a través de mí. Y así. Porque hay sordera, hay ceguera espiritual, un entendimiento todo ahí entenebrecido. Entonces hay que tener paciencia cuando vayan a evangelizar, porque esto ocurre con mucha gente. Y más en este tiempo que ya aumentó el poder del enemigo, porque viene el fin, A ver, por eso la Biblia dice en Lucas 4:18 que vino a dar vista a los ciegos. A ver, lee Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre de mí. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu de Dios dice que Él vino a abrir los ojos a los ciegos. ¿Cómo los abrió? No fue por entendimiento, porque verdaderamente hay ceguera espiritual. En lo espiritual hay gente que anda así, ciega. Hay unos que no oyen nada. Bueno, dice, esto funciona así. Cuando yo creo en Cristo, se rasga un velo que está entre el alma y el espíritu. El velo que se rasgó en el templo cuando Él murió, ese velo está dentro de nosotros. Y no tenemos acceso al mundo espiritual. Y es como, estamos como ciegos porque está oscuro. No podemos tener esa comunión con Dios. No conocemos nada de Dios. Lo único que conocemos es la doctrina del diablo que está en el mundo. En esa sí estamos bien aplicados. Pero uno está ciego. Pero Él vino a morir en la cruz del Calvario para quitar esa ceguera y que todos podamos tener acceso a ese mundo espiritual. Y luego nos dejó la Biblia, trajo el conocimiento a través de la Biblia para que nosotros conozcamos esas cosas. Porque le dijo a Nicodemo, les hablo de las cosas terrenales, no me entienden, menos si les hablo de las celestiales. Entonces, ya nacimos de nuevo, ya tenemos acceso al mundo espiritual. A mí me pasaba así. Yo ya tenía revelaciones de Dios, Él me hablaba y todo, y sanaciones, pero yo decía, ¿qué es esto? Yo no tenía ningún conocimiento. Yo dije, si se levanta un muerto, yo me voy a volver loco. ¿Sí? Yo así decía porque era tanto poder, hermanos, yo andaba hasta espantado. Yo andaba hasta espantado de donde ocurra algo así, que sabe qué me va a pasar. Yo estaba, porque nadie me había hablado, no me habían dado un evangelio así que de enterado de las cosas espirituales, cómo es que Dios opera de manera milagrosa, poderosa. Yo no sabía que era Dios, yo decía, no, es que tengo una fe. Ya después ya me andaba envaneciendo. Tengo una fe que nadie me compara. Porque iba yo con los hermanos, se ocurrió esto, iba yo ahí pues sí, no, me gustaba platicar lo de Dios, pero también ahí va uno todavía errando, ¿no? Me sentía mucho. Y me decía, ¿tiene usted mucha fe, hermano? Me levantaban el ego. Sí, con la que me hizo la oración iba yo, y no, tienes mucha fe. ¿Saben qué era? La oración que ellos estaban haciendo por mí para que Dios me diera señales. Y yo, como no me habían enseñado, yo no conocía nada de esto, pues andaba yo errando, andaba yo como el que no sabe, es como el que no ve. Yo ya tenía acceso al mundo espiritual, ya tenía abierto mis ojos, pero me faltaba el conocimiento para conocer ese mundo espiritual. Cuando conocemos ese mundo espiritual, hermano, se goza uno. Porque Dios es maravilloso, empieza a hacer cosas en ustedes tremendas. Que, pues bueno, hay gente que no las tiene porque le falta fe. Pero hay cosas, por ejemplo, el otro día que el Señor nos llevó a la bóveda celeste, en un sueño, pero casi literal, yo sentía, o sea, fue algo tan real que no era sueño. Yo decía, ¿es sueño? No es sueño. Andaba yo hasta allá arriba, en la bóveda celeste, y miraba la tierra hacia abajo. Todo el globo terrestre. Y sí, como que sentía miedito, pero había algo que me acompañaba. Yo no veía a nadie, pero había algo que me daba valor. Y me mostró todas las constelaciones, todo. En esos días me estaba dando revelación que todo ese territorio del segundo cielo es el territorio de mi alma. Está conectada allá arriba a las constelaciones, a todo eso. Mi alma desde allá radean los ángeles, ahora caídos en algunos los que andan fuera de Dios. Ángeles caídos lo están guiando desde el cielo, lo están monitoreando. Pero si soy de Dios, me empiezan a monitorear los ángeles de Dios. Él me estaba dando una enseñanza así. Bueno, me vengo en caída libre, me hice así como si fuera a nadar. Pero yo sentía que toda mi carne se me iba desprendiendo, como que se me arrancaba. Y despierto estaba yo, bien cansado. Y así desperté, hasta suspiré. O sea, Dios le muestra estas cosas cuando hay fe, cuando lo va a usar para dar alguna revelación. Esa es una enseñanza que empecé a elaborar, por cierto, ni la he seguido, pero es una enseñanza que Dios me dio de todo eso, de cómo se mueve el mundo espiritual. Por eso les digo esto, de que es necesario tener conocimiento de las cosas espirituales.
Y a eso vino Jesús, a abrir los ojos de los ciegos y a transmitirnos conocimiento espiritual para que tengamos la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuando conozco a Dios, conozco verdaderamente lo que es bueno. Cuando estoy en el mundo, no, hermanos. Yo pienso que estoy haciendo bien y estoy haciendo mal. Alguien me hizo algo y ya no le hablo y me dice mi pareja o alguien que está al lado, ¿hiciste bien, mano? No, pues no le hables, es muy mal. Siendo que estoy haciendo mal. Ah, no me dio, no le doy, y ahí ando de egoísta y me lo acomodo re bien. Y uno cree, no, pues está bien, le dio un escarmiento. No. O sea, y ya cuando conocemos a Dios es diferente. Hacemos verdaderamente lo bueno. Es lo que se enseña a Cristo. Perdona a tu enemigo, a tu hermano y semejante. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Y nosotros no amábamos a Dios, ni lo conocíamos. Ahí hacíamos primero lo nuestro y luego iba uno a misa. Y iba y salía y a la fiesta y creíamos que estaba bueno. Al cabo ya fui a misa. O sea, en el mundo hay puro engaño, hermanos. En la palabra de Dios, en este mundo espiritual está la verdad. En el mundo espiritual de Dios. Entonces, por eso es que el Señor quiere que se enseñe esto aquí, para que nosotros conozcamos verdaderamente lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Entonces ahora cuando venga la congregación, ¿a qué voy a venir? Sí, aprender lo bueno, a llenarme de Dios, pero principalmente para alabar a aquel que me dio la vida y ahora vida eterna, al creador del universo, al que quiere lo bueno para mí. Dios quiere que nosotros seamos felices. Si nosotros fuéramos gente madura, hermanos, gente que realmente hace la voluntad de Dios, ¿sabe qué? No estaríamos enfermos ni pobres. Con eso les digo todo. Ni tendrían ningún problema, tendrían la paz. Porque cuando una gente... yo creo los días les dice testimonio, unos ricos que llegaron al taller porque les habían pegado a su carro. Hermanos, esa gente anda bien edificada. Llegaron pues bendiciéndonos con dinero porque veían la necesidad y veían la pobreza del taller. Ni tienen con qué trabajar, pero y va a quedar mal el carro del año, hermanos. Aún así dice, no te preocupes, hijo, como quede, lo podemos llevar a una agencia. Dice, pero no, dice, como el Señor se puso un poco necio, dice, su cliente de ustedes, el que le pegó, dice, le vamos a dar un pequeño escarmiento para que aprenda a conducirse con justicia, dice, porque no está bien que todavía nos insulta y que yo me lo lleve a la agencia. Le digo, ya vete, man, no, eso no está bien, dice. Y van con mi patrón y otro dinero. Ahora, no, si supieran que no les va a quedar como quiero. Y yo ya tenía responsabilidad, me dieron 500 pesos en aquel tiempo, era mi sueldo. 350 ganaba. Y me dieron casi lo de 2 semanas. O sea, pero es que eran hijos de Dios. Eran gente que estaba bien madura en Cristo. Vieron nuestra necesidad y nos empezaron a bendecir. Y vieron la imposibilidad de dejarles un carro del nuevo. Otra vez se tienen que dejar. En la agencia lo dejan bien. Sin embargo, y dijeron, no, déjamelo como sea. Tú nada más échale ganas, lo mejor que te quede. O sea, así se debe conducir un hijo de Dios. Gente millonaria. Estamos licenciados ahí, dice, no hombre, esta gente, cuánto dinero. Dice, sus trajes valen por lo menos 30,000 pesos cada traje. En aquel tiempo, ahorita valen como 100, 1,000, 150, un traje. Pero yo les platico esto porque a pesar de tanto dinero, una humildad de estos hombres, viviendo la palabra de Dios, por eso Dios los había bendecido tanto. Se veía el resplandor de Dios, su humildad y su poder que traían de económico y todo. Así estaríamos si nosotros viviéramos la palabra de Dios. Imagínense esos hombres, ¿qué no andarán haciendo para la iglesia? Si por nosotros se preocuparon, vieron la pobreza, ahí te va, mano. Y no te preocupes como que eres. ¿Sí? Un buen ejemplo vivido a pesar de tener tanta poder económico y preparación, porque se veía gente que eran profesionistas.
nos trataron con tanta humildad, con tanto amor, que hasta esa vez mi patrón, que nunca le gustaba el evangelio, se quería convertir a Cristo. ¿A poco son cristianos? ¿A poco no? Le digo, ¿ya viste? Sí, o sea, cuando uno da un buen testimonio así, hermanos, la gente se convierte a Cristo. Y Dios nos daría todo si nosotros, o nos va a dar todo cuando nosotros entiendamos que Dios es primero, que debemos ser humildes y que tenemos que prepararnos para vivir la vida nueva y hacer la voluntad de Dios. Cuando hagamos eso, hermanos, Dios nos va a dar todo lo que necesitemos. Pero eso sí, es por fe. Porque puede ser que yo estoy haciendo lo bueno, pero no tengo fe, no me va a llegar nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, con eso nos despedimos porque ya son las 12:32, pero vamos a cantar otro canto. ¿Cómo se llama el otro? Hay vida en Jesús. Hay vida en nuestro Señor Jesús. Hay que aprender a vivir la vida nueva, hermanos. Hay que hacer su voluntad y cuando le hablen a Dios, Él les va a contestar. Así dijo Cristo. Dios siempre me oye porque siempre hago su voluntad, dijo. Amén. Amén. Bueno. Hay vida en Jesús, sí la hay. Hay vida en Jesús, sí la hay. Por Él entraré a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay gozo en Jesús, sí lo hay. Hay gozo en Jesús, sí lo hay. Por Él entraré a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús. Hay paz en Jesús, sí la hay. Hay paz en Jesús, sí la hay. Por Él entraré a la patria celestial, porque hay paz en Jesús. Hay vida en Jesús, sí la hay. Hay vida en Jesús, sí la hay. Por Él entraré a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay gozo en Jesús, sí lo hay. Hay gozo en Jesús, sí lo hay. Por Él entraré a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús.